Están preparando su Biblia para que puedan seguir los textos de la palabra que voy citando y usted se va edificando con la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un mensaje que lo he titulado La verdadera grandeza, ¿sí? La verdadera grandeza. Bueno, primero también decirles que hoy estamos en oración y en ayuno porque hoy es el primer día del mes y siempre cada primer domingo del mes oramos y ayunamos. Así que gloria a Dios por todos los que se meten en serio con Dios y se suman al tiempo de oración y al tiempo del ayuno. Es una reflexión, el ayuno es para pensar, para leer la Biblia, para meditar, para escuchar palabra. Y a todos los que habitualmente no se quedan, los invitamos a que se queden un rato, unas horas, 2, 3, 4, y ya para el próximo mes un poco más, y así, pues van aprendiendo, hasta que se van metiendo con el Señor. Esto es un proceso, ¿verdad? El crecimiento espiritual. Un niño no crece de la noche a la mañana. Un niño con 2 añitos, pues tendrá 60 centímetros de alto o 65, pero a medida que el tiempo va pasando, ese niño va a ir creciendo. Así tienen que ser también los cristianos, ¿verdad? Cuando uno le entrega su vida a Cristo, ahí empieza a crecer, hasta que llega a la plenitud de la estatura de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues preparen su Biblia, hermanos, y desde aquí, como siempre, mandamos un saludo a todas las personas que a través del internet escuchan estas predicaciones. Que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal y de todo peligro, así como a nosotros también. Bueno, el título del mensaje es La verdadera grandeza. La verdadera grandeza. Ese es el título del mensaje que quiero compartir con ustedes en este día. Y todos nosotros sabemos lo que significa la grandeza, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa, la grandeza, qué grande, qué famoso, qué sabio. Ser el mejor, ser el más famoso, la más famosa, el más popular, el campeón, el que llegó a lo más alto, el que conquistó más títulos, más campeonatos, el mejor del mundo de todos los tiempos. Qué grande, qué hombre, qué mujer, ¿verdad? En la Biblia nosotros vemos que hay 2 clases de grandeza, ¿verdad? Una es verdadera y eterna. La grandeza de Dios es la grandeza cuando le damos grandeza a Dios, esa es verdadera y eterna. Y la otra grandeza es temporal y es mundana, terrenal y diabólica, que no sirve para nada. Así que la verdadera grandeza es la que engrandece ¿a quién? A Dios. La verdadera grandeza es la que engrandece a Dios. La falsa grandeza es la que engrandece ¿a quién? Al hombre. La falsa grandeza engrandece al hombre y lo pone en un pedestal y lo endiosa. Esa grandeza es falsa, esa no es la correcta. Y no es muy difícil saber diferenciar la una de la otra. Aunque hay personas que no tienen discernimiento para saber qué tipo de grandeza están persiguiendo. No se dan cuenta, a lo mejor están persiguiendo la grandeza del hombre cuando realmente lo que tienen que perseguir es la grandeza de Dios. La grandeza que el mundo valora, hermanos, la grandeza que el mundo premia con mucho dinero es la grandeza que exalta al hombre y lo hace famoso, lo hace rico, popular. El equipo de fútbol, el campeón del mundo, el más grande, el boxeador más famoso del mundo, el tenista más famoso del mundo, la Miss Universo. Esas personas están endiosados, esas personas están en un pedestal y todo el mundo le rinde culto y le dan mucho dinero. Esa grandeza es una grandeza temporal, es una grandeza mundana que glorifica al hombre, no glorifica a Dios, sino al hombre.
La grandeza verdadera que exalta a Dios es una grandeza que el mundo no valora, ni la premia, ni la hace famosa. La grandeza verdadera es la que exalta a Dios. Y esa grandeza el mundo no la premia. El mundo premia la grandeza mundana, la grandeza del hombre, pero la grandeza de Dios no la premia. La grandeza que exalta a Dios, hermanos, la grandeza que exalta a Dios es la humildad. Cuando una persona es humilde, es sencillo, sencilla, cuando una persona es servicial, está engrandeciendo a Dios. Cuando una persona está dispuesta a servir al prójimo, cuando una persona es sencilla, cuando una persona se vuelve generosa y ayuda a las misiones, ayuda a la iglesia y lo hace de manera anónima. No lo hace para que lo vean, sino que lo hace de manera anónima, sin buscar protagonismo, sin buscar aplausos y sin buscar ninguna gloria del hombre. La grandeza, la verdadera grandeza es una persona que se humilla, que ora, que ayuna. Esa es la verdadera grandeza, que ayuna, que vive una vida consagrada a Dios. El vivir en santidad, el estar apartado del mundo, apartado del pecado. Esa es la verdadera grandeza que Dios espera de ti y de mí. Vamos a ver el primer pasaje de la Biblia. De esos 4 que tenemos ahí, lo encontramos en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Mateo 20, del 20 al 28. Ahí vemos que el Señor trata cuál es la verdadera grandeza y cuál es la falsa grandeza, ¿verdad? Dice así, Mateo capítulo 20, versículo 20, ¿todos están listos? Amén. Dice entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, ¿podemos? Claro que sí, faltaría más. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, los otros apóstoles, se enojaron contra los 2 hermanos, contra los que habían hecho esa petición. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas, y esto sería bueno tenerlo, subrayarlo, para que lo apliquemos a nosotros, más entre vosotros, entre nosotros, no será así, sino que, ¿qué más dice? El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Vamos a repetirlo todo desde el principio, versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser, verso 27, el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí, hermanos, tenemos que la naturaleza humana de los discípulos de Jesús y de la madre de estos 2 discípulos que eran Santiago y Juan, sabemos que eran Santiago y Juan porque en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 35 al 45 habla de los hijos de Zebedeo que eran Santiago y Juan. Entonces, por eso es que sabemos que estos 2 que aquí no se describe, pues eran Santiago y Juan.
Los discípulos, estos dos, están pensando más en su propia gloria que en cualquier otra cosa. Están pensando más en su propia gloria que en otra cosa. La madre dice que se los presentó a los dos. No sabemos si era iniciativa de la madre o que los dos discípulos le dijeron, madre, ve y dile esto al Señor Jesucristo. Eso no lo dice la Biblia. Lo cierto es que ahí está la pretensión. Ahí está la pretensión. No sabemos de quién partió, si de la madre o de los dos hijos, pero ahí está y está mal. Los discípulos están pensando, como digo, más en su propia gloria que en cualquier otra cosa. En esta petición, hermanos, de estos dos discípulos al Señor Jesucristo, de que uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda, hay mucho egoísmo, hay mucha rivalidad mundana entre los discípulos, porque van buscando privilegios, van buscando honores, van buscando grandeza. Estos dos discípulos querían una corona de honra sin sufrir primero la cruz. Ellos no querían sufrir sino la gloria, la honra, el estar sentado en tronos junto al Señor Jesucristo. Querían un trono sin haber hecho un altar del sacrificio. Primero es el altar del sacrificio. Querían la gloria sin padecimiento de ninguna clase. Estaban en la carne estos dos y la madre de ellos al hacer esta petición al Señor Jesucristo. Se ve que no tenían las cosas claras en su cabeza, se debatían entre sus pensamientos, ¿se lo diremos, no se lo diremos? Al final se lo dijeron, porque eso es lo que tenían en el corazón. Y así andan muchas personas hoy en día que titubean entre buscar la grandeza de Dios o la grandeza de ellos mismos. Quieren que Dios los bendiga. Muchas personas, todo el mundo quiere que Dios los bendiga y que los sane de la enfermedad y que les dé casa, trabajo, coche, dinero, etcétera, etcétera. Muchas personas todo lo que piden de Dios es cosas materiales, porque son materialistas. Pero cuando Dios les dice a esas mismas personas, dame tu corazón, dame tu vida, arrepiéntete de tus pecados, deja los ídolos, ahí no quieren entregarse al Señor completamente, pero si quieren que Dios los bendiga y que los colme de todo tipo de bendiciones materiales. Y es que el ser humano, todos somos por naturaleza egoístas, ¿verdad? Hace un tiempo atrás me encontré con una persona que era muy creyente y que oraba mucho, 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 mucho. Y él me decía, pastor, yo oro mucho, mucho, mucho. Yo le pido a Dios mucho, 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 mucho. Y yo le dije, bueno, ¿y tú le das a Dios lo que Dios te pide? Sabemos que tú le pides mucho, pero ¿tú le das a Dios lo que Dios te pide a ti? Ah, no, eso no. Pues ahí estás metido en un error. Dame, pero yo no doy nada. Deje de pedir y comience a dar, porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Claro que sí. Pero la gente dice, no, yo lo que quiero es recibir. No. Eso es un niño espiritual. Más bienaventurado es dar, apúntate a dar, deja de estar siempre mendigando. Cuando tú le das al Señor todo lo que Dios te pide, luego Dios por otro lado, sin que tú le ores, Él te va a colmar de tremendas bendiciones, porque estás entendiendo la palabra de Dios. Si seguimos mirando o comentando este pasaje de la Escritura, en los versículos 22 y 23 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, sí, podemos, claro. Él les dijo, bueno, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero, aquí hay un pero, el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea que la copa que tenían que beber, el Señor la bebió naturalmente, pero la copa que tenían que beber era la copa amarga, la copa muy amarga. La copa era la tortura, el menosprecio, las burlas, los azotes y finalmente la muerte. Esa fue la copa que le tocó al Señor beber.
pasar por el camino más amargo. Y esa es la copa que el Señor les está hablando a los discípulos, que esa es la copa que ellos van a tener que beber. Esa es la copa amarga que nadie la quiere. Nadie quiere sufrir, nadie quiere servir, nadie quiere soportar cosas desagradables. Y es normal, ¿verdad? Si podemos evitarlas, las evitamos, pero a veces no se pueden evitar y hay que asumirlas. Todos los humanos queremos honores, privilegios, cosas buenas, cosas dulces, regalos, atenciones, etcétera, etcétera. Y los discípulos están, dice, dispuestos a beber la copa amarga y ser bautizados con el bautismo con que iba a ser bautizado el Señor Jesucristo, que no se refiere al bautismo en agua, sino a la muerte en una cruz. Y ojalá que hubiesen muchas personas dispuestas a beber de la copa amarga de la que bebió el Señor, porque cuando uno está dispuesto a beber de la copa amarga y de beber de la copa que bebió el Señor, eso nos da grandeza delante de Dios. El Señor quiere aquí en la tierra siervos, no anda buscando señores. Él, siendo Señor de señores, bajó y se puso a servir como un siervo. Y Jesús le responde a estos discípulos que sí, que efectivamente beberían de su copa. Santiago moriría como mártir y Juan sería desterrado a la isla de Patmos, perseguidos y muertos todos ellos. Todos los apóstoles murieron como mártires, fueron decapitados, fueron aserrados, apedreados, crucificados, todos ellos murieron. Ese era el bautismo, esa era la copa que tenían que beber para entrar con Dios en los cielos. Los que pertenecemos a Dios y vivimos el cristianismo radical sin complejo, seremos objeto de burlas, de menosprecio y de discriminación. Cuando usted se toma el cristianismo como Dios manda, verá cómo se levantarán a su alrededor, en sus propios familiares, gente que le empiezan a criticar, dice, no hace falta ser tan radical, tan fanático, empiezan a criticarte y te llaman el beato, el curita y montones de apodos más. Los asientos en el trono, ¿verdad? Ya vemos que estos dos discípulos quieren sentarse uno en un trono a la derecha y otro a la izquierda, pero esos tronos están reservados para quien Dios determine. Esos tronos no son elección humana, están preparados por Dios para las personas que alcancen esa dignidad suprema, porque en el cielo hay niveles de dignidad, así como en el infierno hay niveles de condenación. Dios es el juez, Dios es juez justo que recompensará a cada uno según sea la obra de cada cual aquí en la tierra. En el cielo todos sabemos que está el trono principal y Dios Padre está sentado en él y Jesucristo en otro trono a la diestra o a la derecha del Padre. Y luego hay más tronos, están los 12 tronos para los 12 apóstoles y muchos otros tronos con diferentes dignidades. Entonces en el versículo 24 dice que cuando los 10 apóstoles oyeron esto, de que estos dos pedían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, dice que se enojaron contra estos dos hermanos. O sea que el enfado de los 10 discípulos contra Santiago y Juan fue un enfado que tenía razón de ser. Lógico que se enfadaran, porque estos dos decían, vamos a coger nosotros los primeros asientos, los primeros puestos, antes que los cojan otros. Y eso era una mala actitud, eso era egoísmo, pretensionismo por parte de estos dos. Y al resto, a los 10 apóstoles, no les gustó para nada la pretensión de estos hermanos y se enfadaron con ellos. Pero ustedes que se han creído, ustedes quieren ser aquí los consentidos, los niños favoritos delante de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué actitud es esa? Se enfadaron muchísimo con los dos hermanos. Y hay personas que son muy consentidas hoy en día, ¿verdad? Aquí en Lanzarote hay una mujer que es súper presumida y ella anda subiendo fotos suyas continuamente a internet para que la vean con diferentes posiciones, con diferentes posturas, porque ella quiere exhibirse. Y en una de esas fotos ella se vanagloriaba, puso un texto vanagloriándose y diciendo que ella era la consentida de Dios.
Y yo dije, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo esta mujer puede considerarse cristiana y echarse ese súper piropo, decir yo soy la consentida de Dios? ¿Cómo esa mujer puede decir que es cristiana y hacer lo que hace y decir lo que dice? Orgullo es lo que tiene en su corazón. Es evidente que todavía no le ha amanecido a esta señora, que está idolatrándose a sí misma. Está en una nube de vanidad y de orgullo y ella se cree que es la consentida de Dios cuando resulta que es una mujer muy orgullosa. Así que tenga cuidado con el yo primero, ¿verdad? Los apóstoles, estos dos, yo primero, nosotros, tú a la derecha y yo a la izquierda. Hay que ser humilde y dejar que sea Dios el que nos asigna el lugar que nos corresponde en la iglesia y luego en el cielo. Dios es el que tiene esa potestad. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando la cierra, nadie la abre. Y cuando Dios pone una persona, allí está. Y cuando Dios la quita, pues la quitó. Porque Dios es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Yo he visto rivalidades y discusiones y enfrentamientos en la iglesia por obtener cargos y por obtener privilegios en la iglesia. Eso lo he visto yo en numerosas ocasiones. Pero hermano, si usted es humilde, si usted es generoso, si usted es servicial, si usted vive en santidad, Dios le levantará y Dios le colocará en el lugar que Él considere oportuno donde tiene que estar usted. Dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Dios le dice a Samuel, le dice, mira Samuel, yo honro a los que me honran. Y los que me deshonran o los que me desprecian o los que no obedecen mis leyes, esos serán tenidos en poco. Así que Dios levanta a los que a su vez están levantando a Dios en lo alto. Y aquí en esta misma iglesia también tuvimos un hombre que él estaba loco por ser pastor. La Biblia dice que el que anhela ministerio, buena obra desea, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, ¿verdad? Y ese hombre estaba loco por ser pastor y entonces yo un día le dije que predicara un domingo solamente para ver su actitud y su manera de desenvolverse en el púlpito. Y él ya se creyó que ya era pastor y otro día, otro domingo le di una oportunidad para que predicara a otro hermano y este hombre se puso celoso, se puso furioso. ¿Cómo es eso? Pero si yo soy el pastor, yo soy el pastor. No, no puede ser, no puede ser, yo soy el pastor, decía. Y como yo no le volví a invitar a predicar, él se fue enojado de la iglesia y se marchó a vivir en la península. Pero bueno, son cosas de la carne, ¿verdad? Uno tiene que tener discernimiento suficiente para distinguir lo que son sentimientos de la carne que engrandecen al hombre y también discernimiento del espíritu para saber cuáles son los sentimientos correctos. En el verso 25 de este pasaje que hemos leído, dice que cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. El 25 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad? Y ahí está la enseñanza en el verso 26. Más entre vosotros, eso es en el mundo, es decir, ese es el sistema de vida del mundo, le dice el Señor a los discípulos, la rivalidad, la competencia, la grandeza, cada uno buscando lo suyo. Más entre vosotros, ¿qué dice? No será así, no, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Ya le mató el orgullo, la rivalidad, las ganas de ser los primeros, las ganas de destacar, ¡pam! Se lo mató el Señor inmediatamente. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea que la enseñanza de Jesucristo es perfecta. La verdadera grandeza a los ojos de Dios es contraria a la grandeza de los hombres, a la grandeza del mundo. Los mundanos, los carnales piensan que la grandeza es ser famoso, tener lujos, mucho poder, ser el que destaca por encima de los demás,
tener honores, tener títulos colgados en la oficina, en la pared, para impresionar a toda la gente, cosas de ese tipo: oro, joyas, dinero, carros de lujo, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, limusinas, aviones privados, yates privados. Oh, esa es la grandeza del mundo, no de Dios. La verdadera grandeza a los ojos de Dios es estar dispuesto a servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Ser un siervo, un servidor, ser un siervo, estar dispuesto a hacer lo que casi nadie quiere hacer. Esa es la verdadera grandeza ante los ojos de Dios. ¿Quieres ser grande según la grandeza de Dios? ¿Cuántos quieren ser grandes según la grandeza de Dios? Bueno, pues póngase a limpiar el piso, a limpiar el polvo, limpie los baños, ayude en el mantenimiento de la iglesia, la pintura, esto, lo otro, lo que haga falta. Ponte a cocinar para los demás, recoge la loza sucia y lávala cuando todos se hayan servido y cuando todos hayan comido. Ofrécele tu coche a la gente para traerlos y llevarlos a la iglesia, aquellos que no tienen coche. Visita a los que están solos y necesitados, échale una mano a los que están enfermos, que lo necesitan, ora por las misiones, da tu dinero para ayudar a los cristianos perseguidos y no lo gastes en vanidades ni tonterías. Ayúdale en la escuela dominical, conviértete en un maestro, en una maestra de la escuela dominical, sal a evangelizar, a predicar a tus amigos y a tus vecinos, y entonces serás grande delante de los ojos de Dios. Eso es lo que Dios ordena en su palabra. Entre vosotros no será así. Nada de rivalidades, nada de competencia, nada de buscar cada uno lo que más le conviene. No, el que quiera ser grande, póngase a servirle a los demás. A todos nos gusta lo fácil, a todos nos gusta que nos sirvan la comida, que nos sirvan el agua, que nos pongan una sonrisa. Claro que sí, ¿a quién no? Pero hay que entender el plan de Dios. Los gobernantes, los presidentes, las autoridades en todos los órdenes de la vida, ellos se enseñorean de la gente y mandan y gobiernan y exigen, y los demás obedecen sí o sí, y si no, fuera, a la calle. Ese es el mundo. Lo leemos juntos, el verso 26 y el 27. Vamos a leerlo porque ahí hay un énfasis muy importante, y ese énfasis lo puso el Señor Jesucristo. Y dice: no, ustedes están equivocados, ustedes están pensando mal. Entre vosotros no será así. Verso 26, vamos a repetirlo todos juntos. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, los dejó chiquititos, los dejó humilladitos a todos ellos. Dice: esto no es como nosotros pensábamos. El modo de vida de los cristianos tiene que ser contrario, opuesto al sistema de vida de la gente del mundo, hermanos. Si no, ¿qué cristianos somos? El más grande es el que está dispuesto a servir. Y el que quiere ser servido, ese es el más pequeño delante de los ojos de Dios. En una comida para toda la iglesia, los más grandes son los que sirven la comida, los cocineros, los que recogen los platos y los lavan al final de la comida. Así que ya saben, apúntese a servirle a los demás. Cuando haya que hacer una tarea, usted diga: yo quiero hacer la tarea más humilde, yo quiero fregar los platos, yo quiero recoger, yo quiero servir. Pero no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero ser grande delante de los ojos de Dios, por eso me tengo que humillar y tengo que machacar mi orgullo. El que quiera subir al púlpito a predicar, a cantar, a enseñar a otros, debe ser un ejemplo, un siervo humilde que predica con el ejemplo, que es generoso, que diezma, que ayuda a toda aquella persona que se lo pide en lo que pueda, naturalmente. Hermanos, el ejemplo de Jesucristo está muy claro en la Biblia. Jesucristo vino para servir a los demás. Cristo es el más grande ahora, porque Él se humilló desde lo más alto hasta lo más bajo. Por eso Él es grande. Vamos a ver esta verdad en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ahí está.
El que más se humilló, ese ahora es el más grande ante los ojos de Dios. Dice, y nos dice a nosotros, el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, Cristo es el más grande porque Él se humilló bajando de lo más alto a lo más bajo. Dice, haya pues en vosotros este sentir, verso 5, que hubo también en quién, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó o no valoró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró ahí a su trono y dice, no, 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 yo de aquí no, yo no me voy a humillar. No, sino que se despojó, dice la palabra, despojó a sí mismo, es decir, dejó su gloria, su trono, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta dónde? Hasta la muerte, hasta el máximo, y muerte de cruz. O sea que la humillación de Jesucristo fue la humillación más grande porque bajó desde lo más alto hasta lo más bajo. Y luego, como Él fue el que más se humilló, es el que Dios ha puesto más alto que ninguno, lo dice el verso 9. Dice, por lo cual, es decir, por haberse humillado tanto hasta la muerte y haberse hecho siervo, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le puso un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Aleluya, exaltación. El Señor Jesucristo está en lo más alto, está exaltado a la derecha del Padre. La exaltación más grande de Jesucristo, porque Él, su humillación también fue la más grande. El hombre más rico del mundo. Hay un texto, hay un vídeo por ahí. A ver si le pueden decir a Sarita que lo recupere, que salió un momentito. El hombre más rico del mundo, él se llama Elon Musk, ¿sí? Y este hombre, vemos que, claro, como es el hombre más rico del mundo, él hace gestos de orgullo, de arrogancia, él se pone así y empieza el hombre a presumir unos gestos que uno dice, pero es que el orgullo que tiene es tan grande que no lo puede evitar. Se me ocurrió poner en internet gestos de orgullo de Elon Musk y salieron un montón de vídeos, pero miren este que es breve, solamente tiene un minuto y 32 segundos, miren los gestos que manifiestan orgullo, arrogancia, prepotencia, yo soy el más rico, yo soy el mejor, yo soy el mundo, yo soy el más grande, según el mundo, pero no según Dios. Vamos a ver ese pequeño vídeo y ya voy terminando la prédica para luego tomar la Santa Cena. My heart goes out to you. This flag, this flag. And this was the Vanguard victory. This was a fork in the road human civilization. You know, there are connections that come and go, so pictures are, you know, once in a while. But this one, this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Mi corazón está con vosotros. Future civilization. Thanks to you. We're going to have smart things, secure bodies, full spending, basic stuff. And we're going to take Doge to Mars. Hey, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on a planet for the first time? Yeah!
Bueno, había otro todavía mucho más expresivo, pero estaba en TikTok y yo no entro ahí en TikTok. Pero se ve que este hombre, de tanto dinero que tiene, él lo manifiesta con sus acciones, con sus gestos de orgullo, de prepotencia, de creerse. Realmente es muy creído porque es el hombre más rico del mundo, pero no tiene humildad, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Esa es la grandeza del hombre del mundo. El dinero, el poder político, la fama producen orgullo, arrogancia, y los famosos se dejan idolatrar y reciben honores. Él recibe honores y aplausos. Los cristianos no debemos de recibir honores, ni debemos de recibir gloria humana en esta tierra. Honores y gloria las recibiremos cuando estemos en el cielo. Pero aquí en la tierra nos toca servir a Jesucristo. Cuando multiplicó los panes y los peces, la gente intentaron hacerle rey, tomarlo para hacerle rey. Vamos a ver un par de versículos más para ya terminar. Y vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 13, para que vean que Jesucristo vino a la tierra a servir. Y aunque lo quisieron hacer rey aquí en esta tierra, dice, no. Aquí en esta tierra yo voy a ser siervo, porque para eso he venido, para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. La gloria ya la tendré cuando resucite y ascienda al reino de los cielos. Entonces en Juan capítulo 6, versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El Señor multiplicó el pan y los peces, ¿se acuerdan? Y bueno, cuando Él hizo ese milagrote, dice que aquellos hombres que habían comido de los panes y los peces multiplicados por el Señor, verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, viendo ese gran milagro, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero verso 15 dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Dice, no, yo no quiero reinar en esta tierra, yo reinaré en el cielo. Como le dijo el Señor Jesucristo, si nosotros miramos Juan 18:36, como el Señor responde, dice, respondió Jesús a Pilato y le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y nosotros, hermanos, estamos en esta tierra como lo estuvo el Señor Jesucristo para servir y para luchar y dar nuestra vida, desgastarnos al servicio del Señor. Jesucristo reina en los cielos y un día también, si nosotros hacemos lo que Él hizo o lo imitamos aquí en esta tierra, un día también reinaremos con el Señor. Nosotros reinaremos con Jesús en los cielos si aquí en la tierra nos disponemos a servir, a ser los siervos del Señor. Entonces, ¿qué grandeza está usted persiguiendo? La conclusión de este mensaje puede ser, ¿qué grandeza? Y es una interrogante, una pregunta que yo lanzo a la iglesia. ¿Qué grandeza está usted persiguiendo? ¿La grandeza de los hombres, el aplauso de los hombres, la grandeza del mundo? ¿O usted está persiguiendo la grandeza de Dios? ¿Usted quiere ser grande delante de Dios? Pues ya sabe, póngase a servir. ¿Quiere ser grande delante de los hombres? Pues busque esa grandeza y a lo mejor consigue algo, pero esa grandeza es efímera, temporal, mundana, pasajera, que no sirve para nada y no es de Dios de ninguna manera. Bueno, pues hasta aquí el mensaje de la palabra. Ahora sí que les voy a invitar a que inclinen su cabeza y vamos a tener un momento de oración en la presencia del Señor. Vamos a orar.